La familia influye de manera importante en nuestra personalidad. Determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que se van asimilando desde el nacimiento. Son patrones que influyen en la conducta y que muchas veces se transmiten de una generación a otra. En este contexto veamos la historia de Aileen Wuornos, una mujer que murió ejecutada con una inyección letal. En su historial se cuentan 6 hombres, a los que arrebató la vida y de los que posteriormente abandonó sus cuerpos a lo largo de las carreteras del norte y el centro de Florida. Para comprender cómo esta mujer llegó a convertirse en una asesina, es importante analizar su pasado y las situaciones que vivió, ya que como mencioné en nuestra infancia, por supuesto, que juega un rol importantísimo porque afecta la forma en la que nos comportamos en un futuro. Un pasado lleno de violencia y falta de amor a veces puede ser el causante de crear un asesino en serie. Aileen tuvo una infancia especialmente problemática. A los 15 años ya trabajaba en el mundo de la prostitución después de abandonar la escuela siendo muy joven. Aileen Carol Pittman nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, Estados Unidos. Hija de Leo Pittman y Diane Wuornos, Diane Wuornos se casó a la edad de 15 años y aunque el matrimonio duró muy poco, apenas 2 años, tuvieron 2 hijos, Kate y Aileen. El padre de Aileen era un psicópata y abusador de niños y estaba encarcelado en el momento de su nacimiento. Era un pederasta que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Usaba este recurso de hacerse el loquito para tapar sus fechorías. Los estudios en psiquiatría revelan que estos sujetos no padecen enfermedades mentales y que por lo general tienen una tipología parecida a la mayoría de los delincuentes. Se suicidó como todo cobarde cuando se sintió acorralado y sin escapatoria, ahorcándose en 1969 mientras se encontraba cumpliendo una condena en una cárcel en Kansas. Los violadores dentro del particular código interno de las cárceles son considerados por los propios reclusos como la escoria de las prisiones, así que no es de extrañar que Leo haya tomado esta radical decisión sabiendo el futuro que le esperaba. Aileen nunca llegó a conocerlo. Su madre, sola y presa del abandono, decidió irse lejos a comenzar una nueva vida. Y por supuesto, en esta nueva vida, sus hijos no eran necesarios. Es así que Aileen y su hermano quedan al cuidado de sus abuelos maternos, Laurie y Britta. Como para seguir la misma línea de la familia, su abuelo era pedófilo y abusó sexualmente de la niña desde muy pequeña. Estamos hablando de una niña que ya tenía una carga hereditaria por parte del padre, pedófilo también. Por su parte, su abuela era adicta al alcohol y también maltrataba a los hermanos en su adicción, es decir, una joya de familia. Y es casi seguro que la madre también sufrió abusos del padre, porque estos sujetos siguen una tendencia y no paran. Empiezan con la esposa, continúan con los hijos, siguen con los nietos y seguramente con cualquier presa de afuera que puedan someter. Pero aún así, Diane no quiso saber más de sus hijos al abandonarlos, porque nunca se supo más de ella. A la edad de 12 años, Wuornos y su hermano Kate descubrieron que Laurie y Britta no eran sus padres biológicos, que su verdadero padre se suicidó mientras cumplía condena por abuso de menores. Llegó a tener como única familia a su hermano y se apoyaban mutuamente. Comprendían que solo se tenían el uno al otro, pero este cariño fraternal pronto se convertiría en una relación más cercana cuando empezaron a tener relaciones sexuales consentidas. Aileen era una chiquilla rebelde y de carácter explosivo. Nunca tuvo una relación sentimental, nunca experimentó la sensación de seguridad o de amor que a su edad se necesitaba. A los 11 años, Aileen Wuornos ya ofrecía su cuerpo a cambio de cigarrillos, comida y dinero, siendo conocida en su barrio como la cerda de los cigarrillos. Hubo ocasiones en las cuales sentía tanta soledad que hacía todo lo posible para encajar en el círculo social, pero no tenía amigas. Las jóvenes no querían acercarse a ella debido a su fama, y los chicos solo lo hacían a cambio de sexo. 4 años después fue abusada sexualmente por un amigo de su abuelo y se produjo un embarazo no deseado. A la edad de 15 años, meses después de dar a luz a su hijo, decide darlo en adopción. En 1979 fallece su abuela Britta. Posterior a ello,
su abuelo se cansó de tenerlos bajo su custodia y corrió a los dos hermanos de su casa. Wuornos empezó a trabajar como prostituta, siendo la única fuente que conocía para sobrevivir. Con 15 años ya prostituyéndose, empieza a acumular arrestos, multas y juicios por distintos delitos tales como asalto, uso indebido de armas, agresión, golpeó a un camarero con una bola de billar en la cabeza, entre otros tantos incidentes que protagonizó, conducir sin carnet o conducir ebria, entre otros. Esta primera etapa delictiva finaliza con la muerte de su hermano Kate de cáncer al esófago. Aileen cobra $10,000 del seguro de vida que malgasta en el breve espacio de un año. Gastó el dinero en lujos, incluido un nuevo automóvil que más tarde destruyó. A finales de septiembre de 1976, Wuornos conoció al presidente del club náutico, Louis Field, de 76 años de edad. Vio en él la oportunidad de asentarse y dejar su vida de miseria y prostitución. Se casaron en 1976 y la noticia de su boda fue impresa en la sección de sociedad en el periódico local. Sin embargo, el difícil carácter de Wuornos hizo que la relación dure muy poco. Continuamente se veía envuelta en enfrentamientos, llegaba ebria a su casa y continuamente tenía arrebatos violentos con Phil hasta el punto de golpearlo con su propia caña de pescar, provocando que él pudiera obtener una orden de alejamiento en su contra y la anulación del matrimonio. En los siguientes años, Aileen usa distintos alias para cubrir sus delitos. Lori Grudy, Susan Blachowicz, Cami Marsh, entre otros, y viaja por distintos estados, se sigue prostituyendo y cometiendo delitos que hace que salga y entre en forma intermitente de distintas cárceles del país. Se le acusa, entre otras cosas, de robo a mano armada, del uso de cheques falsos en bancos de Key West, Florida, o del robo de coches. Cada vez le costaba más estar con hombres. Había desarrollado un odio hacia ellos, los culpaba de sus desgracias, hasta que en 1986 Wuornos conoció a una mujer de 28 años llamada Tyra Moore en un bar gay de Daytona Beach. Se enamoró de ella y pronto se convirtieron en amantes. Moore dejó su trabajo como empleada doméstica en un hotel y permitió que Wuornos la mantuviera con sus ingresos de la prostitución. Iban de hotel en hotel y en ocasiones durmieron en antiguos graneros. La animadversión que sentía por los hombres, ese resentimiento que ella iba acumulando a lo largo de los años, cobró su primera víctima en noviembre de 1989. Richard Mallory, un electricista de 51 años, al cual le disparó 3 veces en el pecho con un arma calibre 22. Escondió su cuerpo al lado de la carretera y robó su carro. Algo que hay que resaltar es que Richard Mallory era un delincuente sexual convicto. Wuornos años más tarde declaró que lo mató porque abusó de ella, sodomizándola y golpeándola brutalmente. Asimismo, aseguró que los hombres que le pagaban por tener relaciones sexuales la habían golpeado y violado repetidamente. Los medios de la época la llamaron la prostituta de la autopista y la doncella de la muerte. Después de este suceso, al llegar a su casa le contó todo lo que había pasado a su pareja Tyra, pero ella no le prestó atención porque no creyó que fuera capaz de eso. Wuornos intentó deshacerse de la evidencia, por lo que limpió el carro para no dejar huellas y lo botó en la carretera. Días después, las autoridades descubrieron el cuerpo de Mallory. Unos jóvenes encontraron el cadáver en un bosque cercano a Daytona Beach y obviamente lo reportaron. Tyra pronto se dio cuenta de que la situación sí ocurrió de verdad, pero decidió no ir a la policía porque pensó que ella no lo volvería a hacer. El caso fue archivado hasta que un año más tarde hallaron los restos de otro hombre asesinado de 6 disparos. El cuerpo de David Spears apareció en un bosque distinto. El detalle es que el arma homicida era del mismo calibre que usaron para acabar con la vida de Mallory. 5 días después apareció un tercer cadáver con 9 impactos de bala. Un mes más tarde, Peter Sims, de 65 años, desapareció durante un viaje. Los testigos aseguraron que había subido al coche a 2 mujeres que hacían autostop. Durante 1990 aparecieron 6 nuevos cadáveres. Todos ellos eran hombres de mediana edad, depredadores sexuales que visitaban a las prostitutas con asiduidad y eran tiroteados en el pecho y abandonados en una carretera secundaria. En la escena del crimen siempre aparecían preservativos,
y los mismos casquillos del calibre 22. Gracias a la confesión de unos testigos, los retratos de Wuornos y su amante aparecieron en todos los medios de comunicación, lo que resultó fundamental para identificarlas. Además está el hecho que Aileen necesitaba dinero constantemente y no dudaba en hacer lo que fuera para conseguirlo, así que se le ocurrió vender una cámara y un detector de radar que había robado a su primera víctima, a Mallory. La policía estaba pendiente de esto, pues una reapertura del caso hizo que supieran del robo. La compra hizo que se pusieran tras sus pasos. Luego, para acabar de hundirse, vendió una caja de herramientas de su segunda víctima, así que el cerco se estrechó algo más. La policía le pisaba los talones, pero no conseguían dar con ella de manera definitiva. Fue una pelea en un bar de Harbor Oaks cuando los investigadores pudieron detenerla y ponerla a disposición judicial. La policía detuvo a Tyra en enero de 1991. La policía la rastreó cuando Moore se encontraba en Pensilvania, donde se retiró a vivir con su hermana, y se le hizo un trato por el cual, si ella declaraba contra Wuornos, se le concedería inmunidad. Moore estuvo de acuerdo. La policía le proporcionó una habitación de hotel en Florida y desde allí escribió una carta a Wuornos, que se encontraba en custodia. Después de numerosas llamadas, Wuornos le dijo: «Tú haz lo que tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré». Es así que hizo una confesión completa el 16 de enero de ese mismo año. Wuornos declaró que el asesinato de Mallory fue en defensa propia, manteniendo que él la había violado. Fue condenada por sus asesinatos en enero de 1992 con la ayuda del testimonio de Moore. Cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory, Wuornos exclamó a los medios de comunicación: «Fui violada, fui torturada, tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto, esta es la prueba de que yo estaba atada al volante, no puedo creer que esto haya sucedido». Mientras tanto, Tyra Moore firmó varios libros y contratos cinematográficos vendiendo su historia. Es lamentable que Moore haya lucrado con este caso, teniendo en cuenta que pese a todos los delitos en los que Wuornos se vio envuelta, había aún cosas buenas en su alma. Ella amó realmente a Tyra, pero Moore prefirió sacar provecho de esta historia. El oficial que arrestó a Wuornos, el capitán Steve Vinegar, reveló que cada vez que disparaba, la detenida creía estar matando al pederasta de su padre y al abusador de su abuelo. En noviembre de 1992, Michel Guillén, reportero de NBC, descubrió que Mallory había cumplido 10 años por violación en otro estado, pero el juez se negó a permitir que esto fuera admitido como evidencia en los tribunales, y a Wuornos nunca le fue dado un nuevo juicio. Durante el juicio fue adoptada por una mujer llamada Arlene Pralé, después de haber tenido un sueño en el que, según ella, Dios se le apareció en el sueño y le dijo que cuidara a Wuornos. Según Pralé, Jesús también le dijo que escribiera a Wuornos y así lo hizo. Wuornos confió en Pralé, incluso llegó a pensar que después de todo el sufrimiento que le tocó pasar en su vida turbulenta y desdichada, Pralé y su esposo habían sido enviados como una luz en su camino. Pero todo esto fue una farsa. Aileen le tomó un gran cariño. Lo que Wuornos no sabía era que Pralé y su marido estaban pidiendo dinero por las entrevistas. Ellos, al ser los únicos que tenían acceso a visitas, tenían información de primera mano. Una de estas entrevistas se dio con Nick Bromfield, quien le pagó $10,000. Parte del dinero fue para pagar el abogado de Wuornos, Steve Glazer, contratado por Pralé. La apelación de Wuornos ante el Tribunal Supremo fue rechazada en 1996. La relación entre Wuornos y Pralé no duró. Wuornos empezó a sospechar que Pralé solo estaba ahí por la publicidad y el dinero. Wuornos dijo a Bromfield en una entrevista que Pralé y Glazer incluso la incitaban al suicidio. De esta forma crearían mejor una novela que sería llevada a los medios. En otras palabras, venderían un producto cargado de drama. Sintió una gran desilusión, por eso hay un dicho que dice: desconfía de quienes tienen mucho a Dios en sus labios y muy poco en sus actos. Pralé y su esposo eran de esas personas que predicaban a viva voz sobre bondad, respeto, conmiseración, pero el principal sermón de sus vidas lo predicaban con su conducta, una conducta descarada y miserable
porque lucraban a costa del sufrimiento de una persona que confió en ellos. Aileen Wuornos admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados. Alegó inicialmente que los 7 la habían violado cuando pretendieron pagarle por sexo. Más tarde se retractó reclamando defensa propia. Durante una entrevista con Bromfield, en la que pensaba que las cámaras estaban apagadas, dijo que definitivamente, en el caso de Mallory, había sido defensa propia, pero no tenía otra opción que ir por la pena de muerte. Ella alegó que nunca podría soportar el estar en prisión por el resto de su vida. Cuando Bromfield preguntó, ¿fue defensa propia?, ella respondió, sí, y así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie, así que tengo que ir por la pena de muerte. Después de su primera sentencia de muerte, Wuornos manifestó su deseo de que todo acabara. Estaba muy cansada. En el 2001 anunció que no solicitaría ninguna otra apelación contra su sentencia de muerte. Al contrario, presentó una petición ante la Corte Suprema de Florida por el derecho de despedir a su abogado y detener todas las apelaciones, diciendo: «Maté a esos hombres, le robé tan fría como el hielo y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa de está loca. He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo». El gobernador de Florida, Jeb Bush, encargó a 3 psiquiatras entrevistar a Wuornos durante 15 minutos. Los 3 la juzgaron apta mentalmente para ser ejecutada. Durante las etapas finales dio una serie de entrevistas a Nick Bromfield. En su última entrevista, poco antes de su ejecución, Bromfield trató de que hablara de su anterior afirmación, de haber matado a sus víctimas en defensa propia. Wuornos se enfureció, maldijo a Bromfield y terminó la entrevista. Ya para este momento, Wuornos experimentaba cambios de temperamento continuos. Más tarde, Bromfield se reunió con Dawn Bootkins, una amiga de la infancia de Wuornos, y dicho sea de paso la única que en esos días le dio un real afecto. Dawn Bootkins le dijo, ella lo lamenta, sabía que si decía mucho más, podría haber una diferencia en su ejecución el día de mañana, por lo que decidió no hacerlo. Finalmente, Aileen fue ejecutada el 9 de octubre del 2002, a la edad de 46 años, por medio de una inyección letal. Después de su ejecución, el cuerpo de Wuornos fue incinerado, sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester, en Michigan. La historia de Aileen es desgarradora. Estuvo marcada desde niña por abusos y una violencia desmedida, que la llevó a convertirse en lo que acabó siendo. La vida no le dio oportunidad alguna. La sociedad, su padre, su madre, sus abuelos, su hermano, su pareja, el sistema, la acorralaron y no había más que defenderse. No se justifican sus crímenes, pero está claro que la infancia fue determinante. Todos se aprovecharon de ella, desde los que debían cuidarla desde muy pequeña, hasta los que lucraron con sus crímenes y su historia. But darling, stay